Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal el sonido? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, les doy también la más cordial bienvenida y estamos muy, pero muy contentos de poder tener aquí unidas las dos congregaciones, la fe en Cristo y la gracia de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, este tiempo que vamos a tener ahora de reflexión de la palabra. Señor, gracias, te damos una vez más, gracias por tu provisión, por tu amor, por tu gracia derramada en nuestras vidas, y gracias que con esa confianza es que podemos llegar delante de ti para pedir que tú nos estés dando sabiduría, discernimiento y entendimiento para poder comprender y apropiar tu palabra en nuestras vidas. Pedimos que este sea un tiempo muy especial, un tiempo provechoso, un tiempo productivo, que no sea un tiempo más, sino que tu palabra y tu espíritu hagan una obra muy especial en nuestro corazón, que nuestros corazones se vean impactados y afectados por lo que tu palabra, la revelación de tu palabra nos dice a nosotros, que se cumpla el propósito y que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y que discierna nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy, hermanos, tenemos una reflexión dedicada precisamente a las madres de Koinonia, hoy en su día. Hay muchos ejemplos de mujeres virtuosas en la Escritura. Y estos ejemplos que se presentan en el registro de la revelación de Dios son ejemplos que se presentan para seguirlos. Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Vemos muchos malos ejemplos. Martín estuvo enseñando, por ahí estuve viendo una enseñanza de Martín acerca de Jezabel, ¿verdad? Una mujer mala hasta los huesos. Esos ejemplos es para no seguirlos. Pero hay ejemplos muy buenos que Dios los presenta en la Escritura para seguirlos. Hoy vamos a ver precisamente un ejemplo de una mujer con muchas cualidades para imitar.
Pero es un ejemplo no solamente para las mujeres, sino que también todo lo que se teje alrededor de la vida de esta mujer es un ejemplo también para nosotros los varones. Esta mujer de la que vamos a hablar era una mujer que no estaba pasando por un momento fácil, precisamente en su vida, porque había situaciones que le estaban afligiendo y atormentando. Una era que había una rivalidad con otra mujer. Pero como si fuera poco, aparte de eso, esta mujer estaba incapacitada para poder tener hijos. Entonces vamos a ver en el desarrollo de este conflicto que se presenta, cómo podemos ver obrar a Dios. Porque Dios, al final de cuentas, Dios es el protagonista principal. Esta mujer y el hombre, como instrumento de Dios, somos coprotagonistas, actores de reparto, pero Dios es el protagonista de todo lo que sucede. Vamos a ver precisamente en el desarrollo de esta historia y de este conflicto cómo se puede ver a Dios y cómo podemos ver ejemplo de cómo se puede responder ante la adversidad y cómo sobrellevarla con Dios. Esta historia es la historia de Ana, la madre de Samuel. Y les invito a que leamos aquí el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer, vamos a tomar durante el desarrollo de esta reflexión hasta el versículo 20, pero inicialmente vamos a leer del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así, ustedes me siguen ahí, sus Biblias o en sus celulares. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tob, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. Dice, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hay un comentario antes de iniciar, digamos, en la reflexión, un comentario que encontré acerca del papel de la mujer en la revelación y en el plan de Dios. Voy a leer textualmente, dice, mucha gente acusa al Antiguo Testamento de ser antifeminista y de relegar a la mujer a un puesto secundario sin tener en cuenta sus enormes valores. Quien lea este episodio debe cambiar de opinión. Quien lea este episodio debe cambiar de opinión.
Es una historia interesante que pareciera sacada del realismo mágico de García Márquez, una novela dramática donde tenemos todos los ingredientes para hacerlo: amor, celos, intriga, ofensas, humillaciones, pisoteos. Esa es la realidad. Pero también vemos que en medio de todo eso podemos ver acerca de cómo esta mujer pudo enfrentar su realidad por medio de su confianza y su relación con Dios. Y eso es también lo que nosotros necesitamos ver como ejemplo. Es el ejemplo de una mujer que se sobrepone a la adversidad. Es el ejemplo de una mujer que busca a Dios en momentos de angustia y de aflicción, porque también reconoce quién es su Dios y sabe cómo es que Dios le puede sustentar en medio de sus luchas. Vamos a mirar un repaso de los personajes de esta historia. El Cana dice que era un hombre de Ramatai, cuyo nombre el Cana significa Dios ha creado. Muy poco se sabe de este hombre, excepto que era un hombre de un nivel de compromiso, cierto compromiso con Dios, aunque en el contexto el pueblo no estaba muy comprometido, la época de los jueces. Llevaba este hombre a su familia todos los años a cumplir con los ritos religiosos, a orar y a ofrecer sacrificios al Señor en el tabernáculo de Silo. Y la razón por la cual esta familia, él y su familia acudían, era que la ley dada a Moisés requería que los varones judíos pudieran comparecer ante el Señor 3 veces al año con sus sacrificios. Y fue allí, precisamente, en uno de esos viajes, donde se desarrolla la historia que se narra aquí en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Dice la narración que el Cana, este varón, tenía 2 mujeres. Y ya uno comienza ahí como a no entender un poco, porque ¿cómo así que es un hombre comprometido, pero tiene 2 mujeres? Pero en el desarrollo de esta historia se produce precisamente el conflicto entre estas 2 mujeres. Son Ana, la madre de Samuel, que aún no había nacido, y la otra mujer, que era Penina. Pero es interesante lo que presenta aquí la Escritura acerca de la relación de este hombre, el Cana, con estas 2 mujeres. Como dije, se podría de pronto presentar preguntas: si el Cana era un hombre comprometido con Dios, ¿por qué entonces tenía 2 mujeres? Y eso tiene una explicación más que todo de acuerdo al contexto cultural. Mas no era lo que Dios aprobaba. Vamos a mirar que eso fue algo que sucedió también en el pasado. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. En Génesis 16, 1 al 3, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y esta mujer tuvo un hijo. Entonces, según estos pensamientos culturales, lo trascendental e importante de entender aquí era que
la esterilidad de una mujer era la peor desgracia que podría ocurrir. Entonces, para poder atenuar esa deshonra, la mujer estéril podría entregar a su marido una esclava y reconocer a los hijos de esta como si fueran los hijos propios. Y es lo que pasó también con Ana y Elcana. Precisamente el relato nos está diciendo que esta mujer Penina le había dado hijos, pero que de Ana no tenía hijos. Y cada año este hombre con sus dos mujeres y los hijos de una de ellas asistían para ofrecer su sacrificio a Jehová. Todos ellos subían a ofrecer sacrificio. Pero en este ritual le correspondía al varón dar parte del sacrificio que usaban allí, y luego de haber hecho el sacrificio tenían que distribuirlo para toda la familia. Dice en el versículo 4 que le daba a cada uno su parte. Entonces, si nos ponemos a contar, porque el relato dice que iba Penina con sus hijos e hijas, entonces tenía que repartir mínimo entre 6 personas, porque mínimo eran 2 hijos, 2 hijas, 4, Ana y Penina, 6 personas. Según la tradición religiosa, tenía que dar una porción del sacrificio, pero dice que a Ana le daba una parte escogida, y eso tiene un significado especial porque Elcana le daba una parte a Ana mucho más generosa en comparación con el resto de su familia. Al parecer había algo muy especial por ella, a pesar de que esta mujer no podía darle hijos. Y es aquí donde surge precisamente ese conflicto. Cada año que subían, dice la narración, cada año que subían, su rival la irritaba, la enojaba, entristeciéndola porque Jehová no le había dado hijos. Imagínense ustedes, yo creo que no es tan difícil alcanzar a imaginar lo que estaba sucediendo. Cómo no solamente aquí había una rivalidad, sino que esta otra mujer, Penina, aprovechaba la oportunidad para humillar a Ana, para burlarse de ella, para pisotearla, por el hecho de no haber podido engendrar un hijo. Y eso cobra más sentido en la historia, precisamente por lo que mencioné hace un rato, que socialmente en ese tiempo una mujer era una mujer que no podía tener hijos, era una mujer despreciada por la sociedad. Eso era considerado como un castigo de Dios. Imagínense ustedes cómo se sentía esta mujer, solamente con el hecho de no tener, de no poder concebir, pero además de eso, su rival la humillaba y se aprovechaba de esa situación. No perdía esta mujer la oportunidad cada año para provocarla y echarle en cara, restregarle: mira, aquí están mis hijos, tú no tienes. Y de pronto también lo hacía por envidia, a causa de la preferencia que tenía Elcana por Ana, a pesar de que ella no tenía hijos. La Escritura menciona las palabras precisas, ¿no?, de la manera como Penina reaccionaba o se dirigía a Ana. Le causaba irritación, enojo y tristeza. Entonces no es difícil entender para nosotros la presión que eso significaba para esta mujer. Todos los años, cuando iban al sacrificio, tenía que encontrarse con esta mujer
y sufrir el oprobio, la ofensa y la humillación, tener que soportar la crueldad. Dice que Ana lloraba y no comía. Ana lloraba y no comía, dice el versículo 7, a causa de la irritación de esa mujer, o sea, al punto de quitar el apetito. No había ningún tipo de apetito en su organismo a causa del desprecio de lo que le causaba la humillación. Entonces ya vemos cuál es la causa de la adversidad de esta mujer. Por un lado, el conflicto por la rivalidad, pero por otro lado también la incapacidad para poder tener hijos y el tener que soportar la humillación y la burla de esta otra mujer. Pero en medio de todo esto, de esta realidad, de cosas que pueden suceder, vemos la respuesta ante la adversidad. Inicialmente hay que reconocer algo. En primer lugar, que Ana estaba experimentando una depresión profunda. Depresión y frustración. Esta mujer, Ana, estaba experimentando sentimientos naturales que cualquiera de nosotros podría experimentar. Estaba experimentando, estaba respondiendo a lo que estaba viviendo. No era una situación fácil para esta mujer. Y eso es natural. Las respuestas iniciales ante lo que sucede pueden ser situaciones como las que estaba viviendo Ana. Eso es lo natural para nosotros, cuando podemos estar experimentando frustración y depresión en algunos momentos de nuestra vida por lo que sucede. Nosotros los creyentes, las mujeres principalmente, porque estamos hablando de las mujeres, aunque no se limita solamente a las mujeres, no estamos exentos de ser vulnerables ante lo que ocurre externamente. No estamos exentos de poder ser afectados por lo que ocurre en nuestras emociones. Necesitamos aceptar la realidad de lo que nos sucede. Y ese es el primer paso para tener victoria. Es aceptar la realidad de lo que nos sucede y no desconocer, no rechazar, no esconder la realidad de nuestras emociones. Pero miremos entonces lo que sucede ahora, porque esta historia se va poniendo cada vez más interesante en este desarrollo de cómo Dios se revela, cómo podemos ver al Dios grande y soberano. Dice que Elcana, su marido, se da cuenta de su llanto en el versículo 8. Elcana, su marido, le dice, cuando la ve llorando y que no come, entonces le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Está cara la comida. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué preguntitas? Me hace pensar si este hombre realmente era consciente de la necesidad de su esposa. Le importaba más la comida que el corazón de su esposa.
Parece que hay una falta de sensibilidad de lo que realmente está pasando por la mente de esta mujer. Las preguntas siempre son buenas, pero hay que saber hacer las preguntas correctas. Tenemos que tener sabiduría para saber hacer las preguntas oportunas en el momento oportuno para poder ayudar y consolar. Esas preguntas no ayudaban para nada. Y la intención del Cana detrás de esa pregunta, Ana, ¿y no te soy yo mejor que 10 hijos? Eso es como decir, ¿no te conformas conmigo? ¿Qué más quieres? Entonces, este varón no estaba totalmente conectado con lo que esta mujer, con la profundidad de lo que esta mujer estaba experimentando. No estaba conectado con ella. Y esto es algo que nosotros, los varones, necesitamos aprender también. Al principio dije que este era un ejemplo para seguir, no solamente para las mujeres, sino también para los varones. Porque nosotros a veces no tenemos capacidad para entender completamente las necesidades de nuestras esposas. Tenemos que tener sabiduría para poder hacer las preguntas correctas en el momento oportuno si queremos ayudar y consolar. Y ahora miremos entonces, ya le dimos palo al Cana, ahora vamos a mirar el contraste de actitud entre estas dos mujeres. Tenemos aquí el mal manejo de las situaciones por parte de una mujer, pero también tenemos el buen ejemplo que dio la otra. Entonces, de este conflicto que resulta de estas dos mujeres, podemos ver de parte de Penina cómo se responde según la carne. ¿Cómo se responde según la carne? Si queremos ver una persona respondiendo según la carne, vamos a mirar lo que hizo Penina. Pero también podemos ver de Ana cómo se responde según el Espíritu. Vamos a mirar el buen ejemplo con base en la reacción de Ana. La reacción de Ana, inicialmente, los sentimientos de Ana en tristeza y profunda frustración que le llevaron a no tomar alimento. Entonces se nota, ¿verdad?, que había una profunda depresión causada allí por su malestar y por su sufrimiento. Las características de esta mujer conforme al corazón de Dios, pero es importante entender cómo no respondió esta mujer. Una buena manera de poder entender y aprender es que no se hace. Y es bueno ver lo que esta mujer no hizo. ¿Qué no hizo esta mujer? No buscó venganza. No utilizó la violencia. Ni la Escritura por lo menos no dice que se encontraron allá arriba y se cogieron de los pelos las dos. ¿Cierto? Esa es una manera en que hubieran podido arreglar ese conflicto. Pero Ana no respondió, siguiente, por favor, no respondió de la misma forma. No responde de la misma manera. No se entregó totalmente a la amargura y el dolor, aunque sí lo reconoció. No fue rencillosa, no se enfocó en el conflicto, ni tampoco se queja contra Dios. Cosas que Ana no hizo. Y que son cosas que en un momento determinado, tanto mujeres como varones, podemos llegar a hacer.
en reacción ante una adversidad y un conflicto. Y Ana tenía razones, humanamente hablando, para tomar una o varias de estas actitudes. Ana es una mujer con una problemática como la puede tener cualquier mujer, de pronto de una naturaleza diferente. No estoy diciendo que la misma, pero puede tener una problemática como la puede tener cualquier mujer, una dificultad diferente, una adversidad diferente, como las adversidades y las aflicciones que se pueden presentar hoy en día. Y creo que en cualquier situación, cualquier mujer podría entenderla a ella. Todas las mujeres hacen así. Cualquier mujer podría entenderla, lo que estaba sucediendo. Vamos a leer del versículo 9 y sigamos la historia. Dice: y se levantó Ana, versículo 9 al 12, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hasta el versículo 12 leímos. Entonces dice aquí que Ana, después que hubo comido y bebido, y ahí en el templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces es interesante ver cómo la depresión y la frustración tuvo su lugar en un momento determinado. Tuvo su lugar. Pero Ana no se quedó así, sino que su frustración, su amargura y su depresión la mueven a buscar a Dios. La movieron a buscar a Dios. Dice que oró y lloró abundantemente. Lloró abundantemente. Pero en actitud humilde hizo un compromiso con Dios. Ana hace un compromiso con Dios. Le dice a Dios que si se digna a mirar la aflicción y se acuerde de ella y le da un hijo varón, ella lo dedicará todos los días de su vida. Será un compromiso que ella estaba haciendo con Dios. Pero aparte del compromiso que estaba haciendo con Dios, también Ana está enseñando cómo el corazón de una mujer puede ser derramado delante de Dios en humildad y ruego. Y ahí vemos también la respuesta de Ana en cuanto a lo que sí hizo. Hace un momento vimos lo que no hizo, pero también necesitamos ver lo que sí hizo Ana. Ana no escondió su profundo sufrimiento, sino que lloró con Dios. Lloró con Dios. Eso es clave en la aflicción y el sufrimiento. En la aflicción y el sufrimiento se vale llorar. Los creyentes no tenemos por qué esconder nuestras emociones. Podemos llorar. Y eso no significa que somos menos espirituales. Pero una cosa sí es diferente. Y es que nosotros no podemos llorar solos. La diferencia es que nosotros tenemos que llorar con Dios.
Y eso fue lo que hizo Ana. Y para la mujer, el llanto es algo característico. No estoy criticando eso, sino que es la naturaleza de la mujer. Todos hemos llorado, ¿no? Yo también he llorado. Pero para ellas es una manera más fácil de poder expresar sus sentimientos. Y se necesita hacerlo, pero se necesita hacer con Dios. No sola, sino con Dios. Pero también vemos que Ana reconoce quién era Dios. Ana le llama Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que Ana conocía bien quién era Dios. Y como sabía bien quién era Dios, entonces ella podía confiar en Dios. Ella entendía las características de Dios y eso le hacía poder tener una relación con Él, fortalecer una relación con Él y poder sobrellevar las aflicciones y la adversidad. Pero cuando no conocemos a Dios, va a ser difícil poder sobrellevar y sobreponerse a una adversidad. Cuando no tenemos una relación con Dios, cuando no fortalecemos una relación con Dios a través de la palabra y de la oración, va a ser difícil poder sobrellevar una adversidad. Va a ser difícil. Pero Dios nos puede dar fortaleza. Y eso fue lo que hizo esta mujer, Ana. Pero vamos a seguir viendo otras características. El carácter que tuvo Ana para tomar pasos conforme a la voluntad de Dios. Ana se sacudió, y dijo, no, me voy a sacudir de esto. Eso fue lo que ella hizo. Se levantó después que hubo comido y bebido, dice, se levantó y se enfocó en Dios. Pero Ana también expresa humildad, porque ella dice, si tú mirares a tu sierva, es humildad delante de Dios, en contraste con pensar que Dios es el siervo de ella y tiene que hacer lo que ella le diga. Dios no satisface todos nuestros deseos. Nosotros somos los que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y Ana, eso es lo que expresa en su oración. Ana reconoce su fragilidad y se quebranta delante de Dios. Busca a Dios. Dice, si te dignares, Señor, si tú te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, qué humildad, para reconocer que Dios puede acordarse de ella. Dios, si tú deseas acordarte de mí. Pero no está manipulando a Dios para que Dios conceda su deseo. Pero también la confianza y la perseverancia en Dios, porque allí dice que Ana buscó a Dios en oración largamente. Que hay una búsqueda de Dios de una manera profunda y no es algo superficial. Hay una búsqueda de Dios en oración profunda para entender los propósitos de Dios, lo que Dios quiere, para adorar a Dios, para afirmar y reconocer quién es Dios y lo que puede hacer. Pero además también entendemos y aprendemos de esta mujer que su esperanza está puesta es en Dios. Espera en la voluntad de Dios, en su tiempo, porque dice, si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, es porque está teniendo una esperanza en Dios, por lo que Dios puede hacer. Y en el versículo 11 vemos la razón, ¿no?, de la oración. Es un compromiso que Ana se está haciendo con Dios.
Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y eso tiene un significado muy especial, porque en la ley todo hombre o mujer que fuera apartado para dedicarse a Dios debía abstenerse de cortarse el cabello. Ya esta mujer estaba haciendo un compromiso con Dios de dedicar a su hijo para el servicio de Dios, que es conocido como el voto de los nazareos. Aquí vemos en parte el deseo de Ana por tener un hijo, que es un deseo muy legítimo y natural. Pero ella no estaba pensando solamente en tener un hijo, sino ofrecerlo a Dios. No estaba pensando en ella, sino que estaba pensando en agradar a Dios con lo que Dios le iba a dar. Dice Ana que ella dedicaría a ese hijo todos los días de su vida. Entonces, no es simplemente, aprendemos de Ana, no simplemente pedir por satisfacer un deseo, sino que Ana es un ejemplo de cómo glorificar a Dios con lo que recibimos de Dios. Es un ejemplo de cómo glorificar a Dios con lo que recibimos de Dios. No solamente era cumplir, satisfacer un deseo que ella tenía natural, sino de cómo con lo que pidió ella puede glorificar a Dios. Eso es algo que también nosotros necesitamos aprender. Es que nuestros deseos no son para satisfacernos, sino que tenemos que pensar en cómo nuestros deseos y nuestras necesidades también pueden glorificar a Dios. Y ahora eso tiene también un significado muy especial, porque la dedicación del hijo implicaba un compromiso y una responsabilidad de criar al hijo en los caminos y en la voluntad de Dios. Pero vamos a seguir con el versículo 12 y 13. Mientras ella oraba largamente, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, dice que Elí la tuvo por ebria. Vamos a leer el 14. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces vuelven y le dan otra vez a Ana. Estás borracha, Ana. Tomaste mucho. Ana estaba orando. Pero este sacerdote parece que no tenía mucho discernimiento. Este sacerdote estaba un poquito, estaba perdido. Y estaba observando la boca de ella, pero Ana estaba hablando en su corazón con Dios. Dice que su voz no se oía mientras ella oraba. Y un aspecto importante de destacar en este punto sobre Ana está en la manera como Ana se comunicaba con Dios y cómo oraba. La Escritura nos muestra que Ana hablaba en su corazón y apenas su boca se alcanzaba a mover. Eso nos muestra la calidad de la relación y de la intimidad en ese momento que Ana tenía con Dios. No tenía necesidad de gritar. No tenía necesidad. Pero Dios estaba escuchando a Ana, y eso nos habla de la seguridad de lo que Ana estaba pidiendo a Dios, aún con el susurro de su voz, pero ella estaba orando.
Y tanto así que el sacerdote pensaba que Ana era que estaba borracha. De pronto estaban acostumbrados a ver a la gente orando, gritando y en voz alta, pero Ana estaba muy tranquila, muy serena, orando a Dios. Entonces vemos nuevamente el énfasis allí. Nuevamente Ana dice, no, sino que estoy atribulada y estoy derramando aquí mi alma delante de Dios. Estoy atribulada de espíritu, no es que haya bebido nada. Eso nos comunica el profundo acercamiento y el quebrantamiento del corazón de Ana en medio de su dolor y de lo que estaba experimentando. Y que aprendemos que no hay nada superficial en la relación de Ana con Dios. No hay nada superficial en la relación de Ana con Dios. En el versículo 17, el sacerdote Elí le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, ya le creyó. Así estaba orando Ana. Entonces vete en paz y que Dios te otorgue lo que tú le estás pidiendo. Interesante historia. Pero como les dije al inicio, el protagonista principal de esta historia es Dios. Porque allí vemos la soberanía de Dios, cómo Dios puede obrar en una situación adversa. Dios no puede quedar por fuera de esta historia, porque Dios es el protagonista de todo lo que sucede en nuestra vida y Dios es quien quiere llevarse los honores. Dios es el que se quiere llevar la gloria. Por eso, después de haber visto cuál era el conflicto, cómo se responde ante el conflicto y todo lo que se teje alrededor de un conflicto y una adversidad, podemos ver también la respuesta de Dios. Y vemos en diferentes oportunidades, por ejemplo, en los Salmos, cómo David derrama su corazón delante de Dios en medio de sus frustraciones, de sus temores, de sus angustias. Y después él dice, pero tú, Señor, eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, mi salvación. Y eso es lo que sucede también aquí con Ana, porque se ve a Dios. En los versículos 19 y 20 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. La respuesta de Dios. Pero interesante ver en el versículo 18 que cuando Ana terminó su oración, y no sabemos cuántos días estuvo allí, dice que y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces miren cómo hay un cambio también en su organismo de querer comida, de pedir el alimento, porque ya pudo tener un tiempo con Dios y afirmar una confianza en Dios. Qué interesante. Ese vínculo que hay entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Pero cuando es Dios quien está obrando en nuestras emociones y en nuestro espíritu, también como hay un cambio en el organismo. Entonces, este hombre Samuel, por eso dice allí, pues dice por cuanto lo pedía a Jehová, porque el nombre hebreo significa pedir, suena algo parecido, el nombre, porque ella lo pidió a Dios, eso significa Samuel. Y recordemos que Ana le hizo un voto a Dios,
Ella le prometió que si Dios le otorgaba un hijo, ella lo dedicaría al Señor, pero Dios le respondió. Dios respondió a Ana su deseo. Es un Dios que no olvida. Es un Dios que está atento a nuestras necesidades, a nuestras adversidades, a nuestras frustraciones. Dios se acordó de Ana. Y de pronto Dios no se acuerda de nosotros de pronto en la misma manera y en la misma naturaleza que se acordó de Ana. Pero Dios se puede acordar de ustedes, mujeres de Koinonía, en sus adversidades, en sus sufrimientos, en sus tribulaciones y en sus aflicciones. En el capítulo 2 vemos a Ana cómo se gozó. Ese cántico de acción de gracias a Dios. Y Ana cumplió lo que había prometido a Dios, porque dice que siendo el niño muy pequeño lo llevó a la casa de Jehová y lo dedicó a Jehová todos los días que él vivía. Cumplió. Cuando a Dios hagas promesa, cúmplela. Y Ana lo hizo. Es mejor no, ¿cierto? No hacer una promesa y no cumplirla. Hay que cumplir lo que prometemos. Y eso fue lo que Ana hizo. Cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplirla. Cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplirla. En esta historia se encuentran dos deseos. El deseo de Ana de querer un hijo, pero también al mismo tiempo se encuentra el deseo de Dios de tener un varón en Israel que pueda hacer una reforma espiritual. Se encuentra el deseo de Dios con el deseo humano para glorificar a Dios. No es un deseo para satisfacernos nosotros, es para la gloria de Dios. Y recordemos que Dios usó grandemente a este hombre, ¿no?, en el desarrollo de su plan con Israel. Es la respuesta del Señor a la súplica de una mujer. Aquí vemos cómo Dios puede glorificarse haciendo algo grande donde aparentemente no hay ninguna posibilidad. Miren ustedes cómo de un conflicto y de una mujer estéril Dios pudo obrar usando esa situación para cumplir sus planes y sus propósitos. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué de ti, mujer de Koinonía? Madre, esposa. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu tribulación? Hay dos personas que saben de tribulación como la que ustedes pueden estar pasando, particularmente en esta escena. Ana y Dios saben lo que es pasar por aflicción y por tribulación. ¿Cómo reaccionas, mujer, ante las circunstancias adversas? El llanto es necesario, el llanto ayuda, pero ¿te enfocas en Dios o buscas otras salidas? ¿Hay amargura en tu corazón? Tal vez resentimiento con Dios. La Escritura nos muestra un camino diferente. Penina reaccionó de una manera, Ana reaccionó de otra. Dios nos muestra siempre el camino diferente.
el camino diferente al camino humano, que es derramar el corazón delante de Dios. La confianza en Jesucristo, la humildad, la esperanza en un Dios, que caminamos es por fe, no por vista. De Ana entendemos cómo hay una manera diferente de sobrellevar la tribulación y la adversidad. ¿Cómo está tu relación con Dios, mujer? ¿Estás creciendo en la relación con Dios diariamente para fortalecerla, para reafirmarla, para consolidar tu relación con Dios? Saber quién es Dios, para conocer cómo obra Dios, cómo quiere usarte. Dios escucha. Dios está atento a sus necesidades como mujeres, como madres, como esposas, y está interesado en atenderlas. Una palabra de ánimo, hermanas de Koinonía, en esta mañana para ti. Dios escucha tu oración y tu ruego. Él va a responderte. No como le respondió a Ana, no se puede garantizar, pero va a responderte en su tiempo, de una manera sobrenatural. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser su esperanza. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias porque podemos seguir confiando en ese Dios que hemos visto en la revelación de tu palabra. Un Dios bondadoso, un Dios que no está tapando sus oídos ante nuestra realidad, un Dios que nos quiere consolar, un Dios que nos provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Señor, tu palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Esa es nuestra esperanza, Señor. Confiamos en tus promesas, en lo que tú nos has dicho. Te pido, Señor, para que tú seas propicio a todas y cada una de las mujeres de nuestra iglesia, esposa, madre. Ayúdale, Señor. Te pido para que tú le sigas fortaleciendo con todo poder en el ser interior por tu espíritu, en cualquier adversidad, en cualquier tribulación o sufrimiento en el que se encuentren en este momento, Padre Celestial. Ayúdalas. Provéeles de fortaleza, de ánimo, de tus promesas para ellas, para seguir adelante, Señor, enfocadas en ti, Señor, poniendo su mirada en el Señor Jesucristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, de su fe. Gracias por las mujeres de Koinonía, Señor. Gracias por la manera como hemos sido bendecidos por ellas, como madres, como esposas. Ayúdales a seguir adelante, a perseverar en ti, a poder seguir fortaleciéndose para vivir una vida en el Espíritu, Señor. Para poder tomar los recursos tuyos, así como lo hizo Ana. Ayúdales, Señor, a cada una de ellas por tu gracia y por tu amor que están disponibles para nosotros. Padre, gracias por este tiempo tan especial que hemos tenido juntos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios soberano. Y con ese enfoque, Señor, y con ese ánimo, nos vamos hoy, Señor, en nuestro corazón para poder vivir de esa misma manera, para poder entenderte que tú eres así y seguir viviendo nuestra vida y tomando decisiones con base en eso que creemos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mío.